Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. El día de hoy vamos a empezar un nuevo libro. Este libro es un libro que estoy llevando con el grupo de varones de la iglesia que se llama Hombres de Integridad. De hecho, gracias a ese grupo de varones fue que nació este canal. El libro que llevamos en el periodo pasado fue el de Hombría al Máximo, que también está aquí en este canal. Así que, pues muchas gracias por estar aquí. Y mi nombre es Marcos Martínez. Y pues a lo que venimos. Vamos a escuchar este libro que se llama Hombre de Verdad. Es igual del Dr. Cole. Encienda una hombría legendaria. Muy bien. Este libro se ve muy prometedor. Empecemos. Dedicatoria. A la mujer más querida de la tierra, mi esposa, Nancy Corbett Cole, quien me ayudó a encontrar al verdadero hombre. Parte 1. El laberinto de la masculinidad. La crisis de la masculinidad. Capítulo 1. Me encanta ser hombre. No me siento avergonzado, desconcertado, intimidado ni culpable por serlo. Pero sé que no soy lo que llegaré a ser. Soy lo que soy y soy más de lo que fui. Pero no soy todo el hombre que puedo ser. Hoy sé hacia dónde me dirijo con mi masculinidad. Por años vacilé en mis intentos de hombría como consecuencia de que jamás me enseñaron cómo ser un hombre. A través de las luchas y dificultades, éxitos y recompensas, aprendí mucho de lo que realmente significa ser hombre. Ahora puedo decir que la vida ha sido maravillosa de muchas formas. Tengo una esposa a quien amo profundamente, hijos que han madurado con éxito, una carrera que, aunque errática en algunos aspectos, tiene ahora una influencia mundial para bien y para Dios. Muchas personas en todo el mundo reconocen la crisis actual en la hombría y están tratando de corregir esta falta básica de la sociedad. Empecemos con algunas cosas elementales. Un titular del periódico Boston Globe leía, cito, "Se buscan algunos hombres resueltos". El artículo empezaba con la pregunta, ¿qué anda mal en los Estados Unidos? Y respondía, pésimo liderazgo. No tan solo en el gobierno y la política, sino también en los negocios y en la fuerza laboral, en los servicios y la manufactura, en la educación y en otras grandes instituciones, también en los medios de comunicación masiva. Cáustico y crítico, pero ¿es verdad? La mayoría de los estadounidenses estarían de acuerdo. Tenemos una crisis en el liderazgo y en la productividad, pero esto brota básicamente de una crisis en la hombría. Nuestra hombría ha sido castrada y eso ha esterilizado nuestra capacidad para reproducirnos. Estados Unidos no es el único país que sufre de tales problemas. Cientos de otras naciones han chocado de frente con una crisis actual en la hombría. Hay docenas de problemas que confrontan a los hombres en todas las naciones bajo el sol. Por ejemplo, la inflación desmedida de Sudamérica ha agotado la vitalidad de esos países y crea en los ciudadanos un enfoque fatalista de la vida. Los jóvenes piensan que no tienen nada que esperar y se sienten impotentes ante el problema. La crisis que atraviesan no es simplemente economía, es también una crisis en la hombría. Otro ejemplo. La última vez que visité Inglaterra, un importante periódico reseñó que 5 millones de personas vivían en la indigencia.
El artículo afirmaba que la presente generación de jóvenes no tenía ambición ni esperanzas, que estaban en las garras de una mentalidad de beneficencia pública. Otro ejemplo. En Italia, un informe dice que los jóvenes italianos admiran a los miembros de la mafia más que a los líderes del gobierno, religiosos o de la industria. La segunda preferencia, después de los notorios criminales, son los artistas y las estrellas del espectáculo. El reportero concluía anotando que los jóvenes parecen carecer de la menor comprensión de los valores normales que sostienen a una sociedad productiva. Otro ejemplo. Cuando estuve en Alemania, sus ciudadanos me decían que su país era una nación sin padres, debido a la monumental pérdida de hombres durante la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo. Por la misma razón, a Rusia se le llama una nación sin abuelos. Después de la Segunda Guerra Mundial, solamente 17 de cada 1000 rusos regresaron de la batalla y solamente 3 de aquellos 17 no estaban heridos o mutilados. Otro ejemplo. En Escocia, la depresión masculina está rampante. Otro ejemplo. En Australia y en América Central, la mentalidad machista ha creado numerosos problemas en la industria y en las relaciones familiares. Los hombres sudafricanos todavía sufren por el terrible legado del apartheid. Otro. Las Filipinas toleran una sociedad matriarcal que ha contribuido a una alta incidencia de homosexualidad entre los hombres. Otro. Los informes de los nigerianos brutalizando flagrantemente a las mujeres ha creado una preocupación nacional y una situación embarazosa internacional. ¿Qué hace verdadero a un hombre? Las personas son motivadas por lo que piensan que es importante en este mundo, independientemente de que esa percepción sea cierta o no. La forma en que la Biblia lo dice es, cito, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Las percepciones de la hombría tomadas de los modelos y ejemplos de la sociedad, tanto buenos como malos, motivan a los hombres en patrones de conducta que son positivos y negativos. Estas percepciones dictadas por la sociedad distorsionan la verdadera hombría y crean confusión. Por ejemplo, las feministas la emprenden contra la masculinidad, creando una percepción de la palabra hombre y exigen que se reemplacen los términos específicos de género con términos neutrales. Otro ejemplo. Las activistas de los derechos de los homosexuales están furiosos en contra de la heterosexualidad y desfilan exhibiendo cartelones que pregonan: detesto a la gente heterosexual. Otro ejemplo. Las películas, la televisión y los programas de entretenimiento dan una percepción de que los hombres son o tontos chapuceros o héroes supermachos. Existen pocos modelos de hombría que se ubican en algún lugar intermedio. Incluso los programas de televisión, para la familia, muestran a hombres ineficaces que dependen de mujeres competentes para ayudarles en la vida. Otro. Los libros y periódicos rutinariamente critican a los hombres por no pasar suficiente tiempo con la familia, por no hacer su parte de los quehaceres domésticos, por no ser sensibles a sus esposas y la lista sigue de forma interminable. Otro. Cuando los hombres van a su lugar de trabajo, se les aplican otras normas. Deben comportarse agresivamente, perfeccionando el arte de cerrar el trato, hacer la venta, crear el nuevo proyecto, ganar el contrato, negociar hasta el último centavo. Deben competir por medio de cualquier medio disponible, sea moral o no. Los hombres promedio han tratado de lidiar con estos mensajes conflictivos procurando complacer a todo el mundo. Han terminado castrando su identidad al convertirse en varones ineficaces y estériles. Difícilmente complacen a alguien y más bien se convierten en objetos desagradables. No es de sorprenderse que los hombres de hoy estén confusos en cuanto a la hombría. En conferencias, convenciones y programas de radio y televisión, en donde quiera que he ministrado a hombres, surge consistentemente una pregunta básica: ¿qué es un hombre de verdad?
¿Debe un hombre ser como el actor John Wayne, la imagen de la hombría fanfarrona y recia del Hollywood de antaño? Alto, fuerte, leal a los amigos y el terror de los enemigos, siempre saliendo a favor de lo recto, siempre sabiendo lo que es correcto, atractivo a las mujeres, temido y respetado por otros hombres. ¿O debe ser un hombre como el actor Alan Alda o Phil Donahue? Las respuestas de la televisión al movimiento feminista con gran simpatía emocional, sensible e inofensivo. ¿O deben los hombres regresar a la idea de un hombre del Renacimiento? ¿O deben ser como Nelson Mandela, Michael Jackson, Arnold Schwarzenegger o Nolan Ryan? ¿Qué es un hombre de verdad? ¿Cómo es? Las respuestas surgen de todos los sectores: religión, filosofía, mitología, sociología, psicología, cultura pop, educación, gobierno. Todo el mundo tiene una respuesta, pero no todas son correctas. ¿A dónde, entonces, debemos acudir? La respuesta a la crisis de la masculinidad es la misma dada por toda crisis mundial desde la creación del tiempo: la intervención de Dios creador. En el caso de la identidad y función del varón, la respuesta se halla en Dios según se reveló a sí mismo en la tierra, en la hombría de Jesucristo. Por medio de Jesús, Dios nos mostró a través del ejemplo cómo vivir aquí en la tierra como verdaderos hombres. Dios reveló en forma física lo que ya había dicho, que Él creó al hombre a su imagen y para sus propósitos. Consecuentemente, la esencia de la verdadera hombría se halla no en cómo el hombre se ve o lo que hace, sino en quién un hombre es. Pero esto nos lleva a otro problema con el cual los hombres han luchado ya 2000 años. ¿Cómo nos acercamos a este Dios, hombre, Jesucristo? ¿Cómo podemos siquiera empezar a emular la deidad de un Dios santo revelado en la tierra como hombre? Admito que todavía no tengo todas las respuestas, pero sí he descubierto numerosas verdades que ahora enseño por todo el mundo y puedo decirle que los resultados de aplicar estas verdades bordean en lo increíble. Hombría semejante a Cristo. En cierta reunión en particular, más de 2000 hombres abarrotaron un auditorio en Boston. Muchos de los asistentes acogerían, con el correr del tiempo, los modelos y patrones que enseñé, los abrazarían, los enseñarían entonces a otros hombres, que a su vez enseñarían a otros, y así la verdad se sigue extendiendo. Pero en ese día, mientras hablaba a los que se habían reunido, la revelación de quién es realmente Jesús y lo que hizo por nosotros como hombres parecía perforar las mentes y los corazones de cada hombre presente. El peso de la verdad produjo un callado murmullo entre ellos, quienes, después de varios minutos, prorrumpieron en una expresión entusiasta de alegría. Dejé de hablar para dar una oportunidad a los hombres que nunca antes se habían comprometido a llevar una hombría verdadera. Pasaron al frente y manifestaron públicamente que lo hacían. A medida que cientos pasaban al frente, otros espontáneamente empezaron a gritar al unísono: ¡Jesús! 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 Mientras gritaban, adquirieron una convicción que era casi palpable. Los hombres que un minuto antes habían tenido una percepción de la hombría surgida de una vida entera de películas, revistas y mentores impíos, de pronto se dieron cuenta de que la verdadera hombría significa realmente ser como Jesús, el único hombre que ha vivido exactamente como Dios lo creó para que viviera. Convencidos de su falta de hombría y de su pusilanimidad al seguir la corriente, los individuos empezaron a correr hacia la plataforma para desechar todos los vestigios de una vida equivocada de hombre: drogas, cigarrillos, cadenas, llaves de apartamentos de amiguitas, botellas de alcohol, boletos de lotería, manoplas. Aproximadamente 15 minutos después, el escenario estaba repleto de símbolos de la hombría mundana. Entonces el ruido se aplacó y los hombres empezaron a cantar. ¡Qué música!
Era como si se hubiera levantado el techo del edificio y los sonidos de un coro celestial de voces varoniles estuvieran descendiendo desde los pasillos del cielo. No había tambores que retumbaran, ni lugares apartados a donde acudir, sino allí mismo, en el corazón de Boston, en el mismo corazón de los Estados Unidos urbanos, los hombres estaban siendo libertados. Eran libres para ser hombres. No hay gozo o plenitud más grande para un hombre que ser llevado al nivel de la hombría de Cristo, la hombría verdadera. Ese fue apenas un día en las vidas de aquellos hombres. ¿Qué harían después? Sé por experiencia y por medio de las miles de cartas que recibo que los hombres que captan lo que es la verdadera hombría y empiezan a andar según esa percepción, comprometiéndose a llegar a ser verdaderos hombres cada día, ven un cambio consistente y dramático en sus vidas desde el mismo momento en que se comprometen. La hombría verdadera no puede hallarse en un simple momento de explosión emocional. Tampoco se halla en la imagen de la fuerza física y el atractivo. Tampoco en la personalidad, talento o inteligencia, desempeño o profesión. La verdadera hombría se encuentra dentro del corazón del hombre, el hombre interior, su carácter moral, el hombre de verdad que trasciende más allá de los artificios externos que ve el resto del mundo. Los hombres no pueden madurar y distinguirse moralmente solamente como un conocimiento mental o una catarsis emocional, sino que deben estar progresando constantemente, purificándose, cambiando las partes más profundas de su ser. Estos elementos internos crean la verdadera calidad en todas las partes de su vida, no en el exterior del producto, sino en el interior. No el pulimento de un paracoches cromado, sino el rápido ronronear de un motor bien afinado. No el talento de un estadio, sino la ciudadanía e integridad cuando se apagan los reflectores. La calidad del hombre interior hace verdadero a un hombre. Me encontraba pastoreando una iglesia en San Bruno, California, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comencé a aprender lo que es verdaderamente un hombre. Los niños nacían en cantidades explosivas, los que habían sido soldados estaban regresando a sus carreras, los suburbios surgían y las congregaciones rápidamente construyeron y ampliaron sus templos para acomodar a todo el mundo. Cuando Nancy y yo aceptamos el llamado de la iglesia al ministerio, en la propiedad se erigía solamente la armazón inconclusa de un edificio. Las paredes estaban desnudas, había un piso de concreto y adentro unos bancos viejos de madera. Tratamos de remodelar el edificio mediante esfuerzo voluntario, pequeñas cantidades de dinero y materiales donados o usados. La mayoría de los voluntarios eran solamente eso. Tenían muy poca o ninguna experiencia en construcción, pero querían dar de su tiempo. Científicos pintaron molduras, profesores colocaron baldosas, predicadores movieron andamios, amas de casa clavaron las planchas de madera. Todo el mundo trabajó duro. Sin embargo, sí teníamos unos pocos genuinos hombres hábiles. Uno de ellos era Paul, un contratista, carpintero y artesano de la más alta calidad. Su trabajo en madera tenía gran demanda en San Francisco. Durante la semana construía casas de calidad y a un alto precio, pero invertía sus sábados ayudándonos a terminar el edificio. La tarea final de Paul fue colocar el revestimiento de madera artificial en la pared que estaba directamente detrás del púlpito en el santuario. A medida que avanzaba en su trabajo, el resto de nosotros nos quedamos estupefactos por la diferencia que hizo su exquisito trabajo en nuestro edificio. Estábamos orgullosos, entusiasmados de que él hubiera venido a ayudarnos y ansiosos por contar a todo el mundo sus logros. Por eso, para mí fue un choque cuando el día en que Paul concluyó me llevó a un lado y me pidió que no le dijera a nadie que él había hecho el trabajo en la madera. ¿Por qué, Paul?, le pregunté. Usted ha trabajado muy duro y ha logrado hacer esto tan maravilloso para nosotros. Quiero decirle a todo el mundo que ha hecho un gran trabajo. Por favor, no, insistió él.
Le mostraré el porqué. Procedió a mostrarme los lugares donde el hilo de la madera no coordinaba. Exactamente, donde las junturas no habían encajado a la perfección y los sitios en que habían un desnivel de una fracción de pulgada, cosas que yo jamás hubiera notado si él no me las hubiera mostrado. Estoy muy contento por haber ayudado, me dijo. Sin embargo, este trabajo realmente no está a la altura de mis normas y preferiría que la gente no supiera que yo lo hice. Entonces él me dio el golpe de gracia. Yo pude haber hecho un mejor trabajo si los materiales que usamos hubieran sido de mejor calidad. Nunca olvidé esa lección. La calidad del producto depende de la calidad de los materiales que se usan. Su corolario también es verdad. Mientras más barata la mercadería, más brilla su lustre. Cuando la calidad del material es inferior, se necesita un acabado muy brillante para poder camuflar el producto verdadero. Los muebles hechos con madera de calidad generalmente tienen solamente un poco de pulimento para bruñir y hacer resaltar la excelencia del mueble. Sin embargo, a los muebles que se fabrican de maderas inferiores, generalmente se les aplican capas y capas de laca o pintura para darles brillo suficiente para esconder la calidad pobre. Los cuchillos de acero templado y un mango de hueso usualmente no tienen en la hoja nada más que el sello estampado que designa el grado de temple del acero y el hueso se usa en su estado natural. Sin embargo, los cuchillos de plástico y acero barato tienen a menudo bastante cromo en la hoja y la pintura del mango les da un brillo que esconde la baja calidad. Mientras más barata sea la mercadería, más alto es el brillo. Es cierto en los muebles, es cierto en los cuchillos, es cierto en las mujeres. Las prostitutas se adornan con accesorios brillantes para ocultar la miseria de su carácter. Se ponen encima capas de maquillaje, vestidos, automóviles, joyas, mucho brillo para mercadería barata. Y cierto en los hombres. Artistas del engaño, sea en el gueto o en el salón de la junta ejecutiva, se muestran muy lustrosos y sofisticados tratando de impresionar a las personas mediante apariencias externas para disfrazar sus prácticas fraudulentas. Un hombre de carácter bajo siempre trata de asociarse con personas de gran talento o carácter y ganar identidad a base de ellos o de controlarlos. Él absorbe vicariamente la identidad de otros para compensar su propia falta de integridad. Puesto que su nombre no es digno de confianza, siempre anda mencionando nombres de personas de prestigio. En contraste, la calidad del material que se usa para llegar a ser un hombre de verdad resulta en alta calidad. Se puede confiar en la fuerza de carácter de un hombre verdadero. No defrauda a otros por dinero, reconocimiento, ni siquiera el respeto de su familia. Es real en todas las áreas de la vida, en cada faceta de su ser. Hombría de calidad. Todo hombre está limitado en la vida por tres cosas. 1. El conocimiento de su propia mente. 2. El valor de su propio carácter. 3. Los principios sobre los cuales edifica su propia vida. Estas cosas forman al hombre desde adentro, para bien o para mal. Definen la calidad de su vida. La calidad siempre es interna, nunca externa. La calidad de las naciones depende del carácter moral de su pueblo y de los principios sobre los cuales ellos edifican individualmente sus vidas. La verdad de esto brilla claramente en la historia de Israel. Ellos atravesaron una crisis de liderazgo y hombría que es paralela a la nuestra hoy en día. Durante el periodo de los jueces, Gedeón gobernó a Israel por una temporada. Murió dejando 70 hijos. Uno de ellos se llamaba Jotam. Hay que ver Jueces 9, versículos 7 al 15. Vamos a leerlo. Al cabo, estoy acostumbrado a buscar los versículos aquí en la compu. Espérame tantito. ¿Qué dijo? Jueces 9. Vamos para allá. Jueces 9. Versículos 7 al 15. Aquí está.
Vamos a leerlos. Versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad me elegís para rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Muy bien. Ahora sigamos con el libro. Los líderes del pueblo coronaron como rey a Abimelech, medio hermano de Jotam, y le permitieron que matara a todos sus hermanos para asegurarse el reino. Solamente Jotam escapó. Después de la masacre, Jotam se paró a una distancia prudente y pronunció la parábola de los árboles y la zarza como una acusación en contra del pueblo. En la parábola, el olivo, la higuera y la vid rehúsan ser reyes sobre los árboles debido a que están contentas con sus vidas privadas. De modo que los árboles le pidieron a la zarza que fuera rey. La zarza aceptó, pero con exigencias arrogantes que excedían grandemente su valor. Dijo que los demás árboles debían humillarse y postrarse ante ella, o de lo contrario saldría fuego y los consumiría. Jotam usó esta parábola para profetizar cómo Abimelech y sus auxiliares, que serían los líderes de la nación, llegarían a ser sus enemigos debido a que les faltaban las cualidades necesarias para dirigir. Esta historia ilustra cómo los que podían ser líderes calificados rehusaron el servicio público debido a que estaban contentos con sus riquezas y posiciones y querían retenerlas. Incluso hoy encontramos hombres de alto calibre que no quieren servir en posiciones públicas. En consecuencia, los hombres vanos y ambiciosos llenan el vacío de liderazgo y arrogantemente exigen demasiado del pueblo al cual deberían servir. El problema de la zarza ha existido en toda sociedad, inclusive en la nuestra. En los Estados Unidos, algunos líderes se embriagan públicamente, son acusados de actos inmorales o ilícitos, de fraude y malversación de fondos, y todavía argumentan que nadie tiene por qué meterse en sus vidas privadas. La verdad es que lo que un hombre es en privado, lo que cree, practica y ha integrado a su carácter, determina las acciones y decisiones que toma en público. No solamente los políticos, sino también algunos ministros necesitan corregir esta manera errónea de pensar. La filosofía privada determina el desempeño público. No todo hombre con carácter e integridad tiene el llamamiento o la capacidad para servir en una función pública, pero aquellos que lo tienen deben considerar cuidadosamente la necesidad en lugar de descartar frívolamente la idea. El mundo depende de ellos. Uno de los hombres más sabios que he conocido me enseñó una gran lección acerca de la importancia de edificar un buen carácter. Cuando yo era joven, apenas empezando en el ministerio, el reverendo W.T. Gaston, un anciano pastor grandemente admirado, me ayudó en una visita a una mujer muy acomodada. Se nos dijo que ella tal vez se inclinaría a dar un apreciable donativo para una causa de benevolencia por lo cual estábamos trabajando. Encontramos a la ricacha y obesa mujer sentada en una mecedora en la sala de su confortable residencia y rodeada de sus muchos gatos que gozaban de toda libertad en el lugar.
Al hablar con ella nos dimos cuenta de que vivía una existencia miserable, consumida por su preocupación personal por su dinero y sus gatos. No tenía ninguna intención de dar dinero para benevolencia y nos hizo saber en forma inequívoca que su dinero sería donado en herencia para sus gatos. ¿Qué saca en claro de todo esto?, le pregunté al reverendo Gaston cuando nos alejamos. Pues bien, hijo, respondió mi amigo pastor, cuando el encanto desaparece, todo lo que queda es el carácter. El encanto es por el instante, el carácter es constante. El encanto tiene que ver con lo externo, el carácter con lo interno. Los modales encantadores que disfrazan a un carácter pobre algún día se desvanecerán revelando la verdad subyacente. Un problema que contribuye a la crisis en los hombres de hoy es el sistema de recompensas que se ofrecen para presentar un gran exterior. La psicología cultural actual aconseja: preséntate bien y recibirás la recompensa sin importar tu carácter, al menos por un tiempo. Los atletas profesionales problemáticos se pasearon su vida estudiantil siendo alabados, compensados y premiados por su talento, no por su personalidad. Una vez que se hallan en el mundo de alta presión de los deportes profesionales, no tienen la fortaleza interior necesaria para resistir las adversidades, las posesiones y las tentaciones a las que se enfrentan. Usan drogas, alcohol, juegos de azar, violencia y sexo, tratando de escapar, de encontrar consuelo, fortalecimiento y alivio de las tensiones y las ansiedades. Muchos terminan siendo adictos y algunos incluso son expulsados del deporte que tanto aman. En contraste, recordamos a muchos grandes atletas de todos los tiempos debido a su caridad, civismo e integridad. La fama puede venir en un momento, pero la grandeza viene con la longevidad. Hablé sobre este tema en la capilla de una liga nacional de fútbol. El entrenador principal lo mencionó a la prensa al día siguiente y su cita fue transmitida por la prensa asociada. Un año más tarde, un locutor deportivo la repitió por televisión. Lo recordaban y lo repetían porque reconocían su validez en el mundo de los deportes. Es verdad en todo sentido. La grandeza viene con el transcurso del tiempo. Aquellos que quieren llegar a ser verdaderamente hombres edifican no sobre lo que puedan ganar en el momento, sino sobre lo que les beneficiará a toda la vida. La vida se compone de nuestras elecciones, se construye con nuestras palabras y se revela por nuestro carácter. Crea la personalidad, edifica el carácter. Consideré a Abraham y Lot, de Génesis 13. Ok, aquí dice ver Génesis 13. Considere a Abraham y Lot. Muy bien, vamos a Génesis 13. Les voy a leer todo el capítulo, amigos. Hay que hacer un buen servicio. Perfecto. Génesis 13. Muy bien. Espero estén listos. Está cortito. Abraham y Lot se separan. Subió, pues, Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Muy bien. Sigamos con el libro. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Abraham llevó consigo a su sobrino Lot y viajaron a la nueva tierra. De pie sobre una colina y mirando hacia el valle, Abraham le dio a Lot la oportunidad de seleccionar primero la tierra en la que quería vivir. Lot miró los prados verdes bien regados y las casas blancas como lavastro en la llanura y las escogió, dejando las rocosas montañas. Pero detrás de aquellas paredes de alabastro blanco y yaciendo en medio de aquellos pródigos campos, se levantaban las ciudades ya perversas de Sodoma y Gomorra. Abraham escogió lo que Lot rechazó, la tierra de Canaán, con todo su valor y grandeza prometida, pero no comprobada. Años más tarde, cuando Abraham prosperaba y Lot se había mudado dentro de los límites de la ciudad de Sodoma, Abraham tuvo que rescatarlo e interceder delante de Dios para que enviara a sus ángeles para que librara nuevamente a Lot justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La decisión central de Lot brotó de sus decisiones cotidianas. La Biblia relata que donde quiera que Abraham fue, puso sus tiendas y construyó altares. Se concentró en las cuestiones permanentes de la vida, construyó su carácter y desarrolló una relación permanente con Dios. Comprendió el estado transitorio de la vida. Lot, sin embargo, construyó un altar solamente después del daño irreparable que le había venido encima a él y a su familia. En una sociedad pervertida, los hombres ponen sus altares y edifican sus tiendas. En otras palabras, ponen su carácter y construyen su personalidad. Estrategia equivocada, resultados desastrosos. Edifique su carácter sobre el cimiento de la verdad. Use la fidelidad como la piedra angular. Haga de la rectitud sus paredes y su buen carácter será reconocido por otros. Resistirá la prueba del tiempo. Esas son características de Jesucristo, nuestro modelo de hombría verdadera. Tratar de desarrollar un carácter piadoso apartado de Dios no resultará. Desarrollar una semejanza a Cristo con un corazón dirigido a Dios hará que un hombre se levante por la eternidad. Solo Dios puede hacer esto así. Avanzamos tanto como podemos por nosotros mismos, pero al final Dios debe hacer la diferencia. Esto muestra por qué Jesús tuvo que morir por nuestros pecados, ya que nosotros no podíamos empezar por nuestra falta de piedad. Jesús dijo mientras estaba en esta tierra que solamente Dios era bueno y que Él hacía únicamente las cosas que Dios le había dicho que hiciera. Debemos estudiar el carácter y los atributos de Jesús para descubrir cómo convertirnos en hombres de verdad, la clase de hombres que Dios planificó que fuéramos. Más que recubrirnos de una hombría que se parezca artificialmente a la de Cristo,
El carácter y los atributos de Jesús deberían estar profundamente enraizados en nosotros, de modo que podamos crecer en nuestra relación con Él. Llegar a ser un hombre verdadero requiere un cambio continuo, purificador en las partes más profundas del ser humano. Solamente Dios conoce los corazones de los hombres. Podemos depender de Él para revelar lo que somos en nuestro corazón, para realizar en nosotros la obra purificadora y hacer que lleguemos a ser como Cristo, hombres verdaderos. Vivimos en un mundo que trata de hallar otras formas para lograr los propósitos superiores de la vida a través de medios inferiores. Necesitamos rechazar los sustitutos y contender con las cosas que son verdaderas. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.